Donald Trump is the Republican nominee, would you support him? Well, I'm hoping, Leanne, to have other options. Señores, para algunos esto ha sido una derrota inesperada para Trump. Para otros ha sido un contraataque muy, pero muy bienvenido. El senador John Thune será también el nuevo obstáculo para Donald Trump en el Senado de los Estados Unidos. Y es que literalmente se acaba de convertir, el día de ayer, en el nuevo líder de la mayoría del Senado. Y estas elecciones internas, que ojo con esto, ¿no? Fue un voto secreto. Ha dejado muy furiosos tanto a seguidores como a aliados de Donald Trump. Los invito a que se queden hasta el final de este video porque traemos información muy interesante, ¿no? Estaremos hablando también sobre otras figuras dentro de este círculo cercano a Trump que, pues, están muy controversiales. Así que quédense porque tenemos información muy interesante. Bueno, mis amigos, todo esto comenzó hace unos días, ¿no? Cuando Mitch McConnell, el que pues era el líder de la mayoría del Senado, anunció que tendríamos estas elecciones adelantadas internas y que serían con votos en secreto. La fecha clave fue pues este pasado miércoles y la votación se llevó a cabo en secreto. Esto hizo que los seguidores de Trump estallaran en furia, ¿no? Porque la mayoría de ellos apoyaba al senador Rick Scott de Florida, el cual había prometido ser leal a Trump y llevar adelante su agenda sin titubear. I'm supporting you. You have a lot of other people supporting you. Tell us why you should get that job. Well, first, thank you for your support. Look, I'm a business guy. Successful business guys get things done. I want the Donald Trump agenda implemented. I want his nominees confirmed as quickly as we can get those nominees confirmed so we can get to work. He's got great nominees. I hope it's true about Marco Rubio. My friend's going to be Secretary of State. I hope that's all true. We've got to get his agenda done. We're going to be able to do some things through reconciliation, everything we can do. We need to maximize everything we can do to help Donald Trump get his agenda done. We had a great Tuesday. We can all be way more excited. But if we don't have the right leader in the Senate, then what's going to happen is all the things that Donald Trump wants to do is going to get bogged down, not going to happen, nominees won't get done. So I am absolutely committed to do whatever it takes to get his nominees confirmed and get his agenda passed. Pero sorpresa, sorpresa, en la primera ronda de votación, Rick Scott fue eliminado, mis amigos. Eliminado al instante. Quedaron en la competencia John Thune y John Cornyn. Al final, pues el ganador fue John Thune con un marcador de 29 a 24 votos. Ahora aquí la cosa se pone interesante, ¿no? Los seguidores del movimiento MAGA no podían creer que su favorito, Rick Scott, quedara fuera. Lo que más les molestó fue que este voto se realizara de forma secreta, lo cual lógicamente llevó a muchos a sacar nuevas teorías de conspiración, acusaciones de traición en el Partido Republicano. Ahora bien, quiero que nos detengamos un momento para entender quién es John Thune. ¿Por qué esto es tan importante para los seguidores de Trump y para la agenda política de Donald Trump? John Thune es un senador veterano que ha estado en la política durante muchos años. Ha ocupado puestos claves en esta institución, pero hay algo que los seguidores de Trump no le perdonan. Para esto debemos de volver al año 2016, cuando salió a la luz el famoso video de Trump haciendo comentarios inapropiados en un autobús, justo antes de las elecciones. En ese momento, pues, muchos republicanos se quedaron en silencio, pero John Thune no fue uno de ellos, ¿no? Él publicó un tweet diciendo que Trump debería retirarse de la contienda y que Mike Pence debería ser el candidato presidencial en su lugar. Lógicamente, esto no cayó nada bien en el círculo cercano a Trump. Bueno, pues recientemente, durante las primarias presidenciales, John Thune apoyó abiertamente a Tim Scott en lugar de respaldar a Trump. Como si esto fuera poco, pues John Thune ha sido un defensor firme de proporcionar ayuda militar a Ucrania, algo que sabemos que no
no suena nada bien entre los seguidores de Trump, quienes en su mayoría creen que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas antes de involucrarse en conflictos extranjeros. Pero bueno, luego de que se anunció la victoria de John Thune, las redes sociales ardieron. Los seguidores de Trump no tardaron en expresar su descontento. El conocido activista Nick Sorto escribió: John Thune gana la votación secreta. La traición del Senado a los estadounidenses es total. Por otro lado, también tenemos a la polémica Laura Loomer, que publicó que John Thune es notariamente anti-Trump y que este voto secreto es otra maniobra de los republicanos del Estado Profundo. Muchos usuarios en redes exigían que se hicieran públicos los nombres de los senadores que votaron por John Thune. Querían saber, pues, ¿no?, exactamente quiénes traicionaron, según ellos, la voluntad del pueblo estadounidense. Algunos incluso amenazaron con primarias en las próximas elecciones para deshacerse de estos supuestos traidores. Este tipo de reacciones son las que nos muestran, ¿no?, que existe esta división profunda dentro del Partido Republicano. El ala MAGA sigue siendo leal a Trump y está dispuesta a atacar a cualquier político que no siga al pie de la letra su agenda. Pero, a ver, ¿qué tan sostenible es esta división a largo plazo? Durante una entrevista reciente en el programa de Hannity, Rick Scott se mostró muy decepcionado por el resultado. Scott dejó claro que si hubiera sido elegido líder, habría hecho todo lo posible para que la agenda de Donald Trump avanzara rápidamente en el Senado. Dijo algo así como que, si no tenemos al líder correcto en el Senado, todo lo que Donald Trump quiera hacer se va a estancar. Bueno, pues mientras tanto, John Thune, ahora como líder, ha intentado calmar las aguas, ¿no?, diciendo que va a apoyar la agenda republicana, pero sus críticos no están convencidos. De hecho, él mismo envió un mensaje a Donald Trump en el cual básicamente le aconsejaba que se mantuviera al margen de esta elección para que se evite más divisiones. Is President-elect Trump involved in does he have a chosen preference in the Senate? Do you know, Senator? And will that come into play? I don't know that he does. I'm staying in regular contact with him and with his team. And, obviously, if he wants to, he could exert a considerable amount of influence on that. But honestly, I think my preference would be, and I think it's probably in his best interest, to stay out of that. These Senate secret ballot elections are probably best left to senators, and he's got to work with all of us when it's all said and done. But whatever he decides to do, that's going to be his prerogative, as we know. But I think we're going to have that election next Wednesday, and we'll have a new leader. Mis amigos, estamos hablando del principio de un distanciamiento definitivo entre Donald Trump y la cúpula del partido. John Thune ha repetido en muchas ocasiones que Estados Unidos no puede darle la espalda al mundo y que apoyar a Ucrania es esencial para la seguridad global. En uno de sus discursos más recientes, mencionó que si no ayudan a Ucrania, eventualmente estarán enviando a sus propios soldados. What message does it send to Vladimir Putin when one of the leading potential contenders for the Republican presidential nomination says that this is not a vital interest for the United States, this war in Ukraine, and that it's merely a territorial dispute? Well, I mean, I think that there are lots of different opinions on U.S. involvement in Ukraine, but I think the majority opinion among Senate Republicans is that the United States has a vital national security interest there in stopping Russian aggression, and that's certainly the view I have. Tal cual, mis amigos, luego de escuchar esto, yo creo que está claro, ¿no? El Partido Republicano está enfrentando momentos críticos. Por un lado, tenemos a los que apoyan a Trump sin cuestionamientos, ¿no?, como lo es Rick Scott, y por otro, figuras como John Thune que buscan un enfoque más tradicional y menos divisivo. Ahora pues la gran pregunta es, ¿será John Thune capaz de unir al Partido Republicano? ¿O es que esta es una señal de que esta división interna en el Partido Republicano va a agrandarse aún más? ¿Ustedes qué piensan? ¿Será que la elección de John Thune es una buena decisión para su partido? ¿O deberían haberse quedado con alguien más leal a Trump? Vayan dejándome sus comentarios, sus opiniones, mientras seguimos desarrollando las noticias, ¿no? Ahora pasamos al siguiente tema, mis amigos. Tenemos algo muy interesante,
y es que se acaba de revelar el motivo explosivo de la renuncia de Matt Gaetz. Yo creo que antes de meternos en el asunto principal hay que ponernos, ¿no?, en el contexto. ¿Quién es este señor? ¿Quién es Matt Gaetz? ¿Por qué tanta polémica alrededor de su renuncia y su nueva postulación? Bueno, pues estamos hablando de un representante republicano de Florida, muy conocido por ser una de las figuras más controvertidas del Congreso. Desde que fue elegido en el año 2017, se ha destacado por sus posturas muy extremas y por su apoyo incondicional a Donald Trump, ¿no? Pues bueno, Gaetz se convirtió en un nombre muy familiar en Estados Unidos por estas declaraciones que ha hecho y las posturas polémicas. Entonces, ¿cuál es la situación? Hace unos días, Gaetz renunció abruptamente en su escaño del Congreso, cosa pues que sorprendió a muchos, ¿no?, incluyendo a sus compañeros de partido. Su colega republicano Mike Johnson dijo en una declaración que conocía bien a Gaetz y que en su opinión es una persona inteligente y muy comprometida con la ley. Matt and I were classmates. We came to Congress at the same time in the 115th Congress in January 2017. And alphabetically, we're seated right next to one another in Judiciary Committee. We served there together for 7 years. Some of y'all who cover Judiciary know those are long meetings. So I got to know Matt very well. Look, I'll say this. Everyone who served with him will tell you he's one of the most intelligent members of Congress. He's an accomplished attorney. He's very concerned about the lawfare that has been occurring in the Department of Justice under the Biden administration, and the fact that the American people have lost their faith in our institutions of justice because of everything that they've seen. He's a reformer in his mind and heart, and I think that he'll bring a lot to the table on that. I think out of deference to us, he issued his resignation letter effective immediately of Congress. That caught us by surprise a little bit, but I asked him what the reasoning was, and he said, well, you can't have too many absences. So under Florida state law, there's about an 8-week period to select and fill a vacant seat. And so by doing so today, that allows me, I've already placed a call to Governor DeSantis in Florida and said, let's start the clock. He's in Italy at the moment, and so we're going to talk first thing in the morning about this. And if we start the clock now, if you do the math, we may be able to fill that seat as early as January 3rd when we take the new oath of office for the new Congress. So Matt would have done us a great service by making that decision as he did on the fly. And so we're grateful for that. So we move forward. Look, I'll say this about, people have asked me all day long, President Trump is poaching all of your talent. Yes, but we have an embarrassment of riches here. The Republican conference is full of talented people who are extraordinary leaders and have great expertise, and everyone in this Congress, Pero lo que realmente dejó a todos con la boca abierta fue la razón detrás de la renuncia, ¿no? Resulta que el Comité de Ética de la Cámara de Representantes estaba a punto de publicar un informe bastante duro sobre Gaetz. Hablamos de un informe que podría dañar gravemente su carrera y su imagen pública. ¿Fue coincidencia que renunciara justo en este momento? Pues que había algo más en juego, ¿no? Aquí es donde entra en escena Donald Trump. Gaetz renuncia y de repente Donald Trump lo nomina para cargo de fiscal general. Amigos, hablamos del rol más alto del Departamento de Justicia en los Estados Unidos. El puesto encargado de supervisar la aplicación de la ley a nivel federal. Pero ¿por qué Trump eligió a Gaetz para este puesto en este momento? La respuesta, mis amigos, está muy clara. Pero quiero que veamos algunas teorías, ¿no? Trump y Gaetz sabían que el informe del Comité de Ética estaba por salir, que podría dañar seriamente la reputación de este señor, ¿no? Donald Trump vio la oportunidad para salvar a Gaetz ofreciéndole un puesto que le daría el poder dentro del sistema judicial. Además, lo haría parecer como si renunciara para seguir con un rol más elevado, ¿no?, más honorable. Es como si Donald Trump usara la nominación del cargo del fiscal general como una salida de emergencia para Gaetz, dándole una excusa para renunciar sin enfrentar las consecuencias del informe. O sea, ¿será que este es un intento de evadir la justicia o es simplemente una movida política muy inteligente? Hablemos un poco sobre este informe tan temido. Según varias fuentes, el Comité de Ética de la Cámara de Representantes había estado investigando a Gaetz desde el 2021.
¿De qué lo estaban acusando? De varias cosas bastante graves, incluyendo el uso de Venmo para realizar pagos a mujeres. Y ojo con esto, algunas de esas mujeres habrían sido menores de edad. Se dice que Gates estuvo involucrado en fiestas donde estas mujeres recibieron pagos y uno de los personajes clave en esta historia es Joel Greenberg, un amigo muy cercano a Gates que ya fue condenado a 11 años de prisión por tráfico sexual de menores. Lo escucharon bien. Greenberg fue sentenciado por tráfico sexual de menores y según algunos testigos, Matt Gates también estuvo presente en algunas de estas fiestas. Según los testimonios, algunos de los pagos que Gates realizó fueron rastreados a través de Venmo, y hubo preguntas sobre si esos pagos estaban relacionados con actividades ilegales. ABC News y otros medios han informado que los investigadores del comité entrevistaron a varias de estas mujeres, quienes afirmaron haber recibido dinero de Gates y de Greenberg. Con todo esto en la mesa, pues uno pensaría, ¿no?, que Gates sería el último en la lista para ocupar el puesto de fiscal general. Pero aquí estamos, con Donald Trump nominando a su amigo en uno de los cargos más poderosos de Estados Unidos. Entonces, ¿qué rol estaría jugando Donald Trump en todo esto, no? Yo creo, mis amigos, que esta jugada no fue coincidencia. Donald Trump y Gates sabían perfectamente que el informe del Comité de Ética estaba por salir, que esto pues dañaría gravemente su imagen. Así que Trump, en lugar de dejar que su aliado cayera, lo nominó como fiscal general. Pero Gates no ha recibido apoyo universal dentro del partido. ¿Por qué? Hay muchos republicanos que ya han expresado sus reservas sobre él. Por ejemplo, tenemos a Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara, el cual dijo públicamente que no estaba dispuesto a proteger a Gates, a pesar de las presiones para intervenir en la investigación ética en su contra, ¿no? De hecho, McCarthy fue muy claro al decir que Gates no debería estar en el Congreso. Y ojo, no solamente es McCarthy, hay otros miembros del partido que también han mostrado esta incomodidad con el historial de Gates, especialmente cuando se trata de los temas muy serios de estas acusaciones, ¿no?, como es tráfico sexual de menores. Want Gates to lose. Clearly, you're supporting his primary opponent. Why do you want him out? Just because, is it simply because he led the charge to push you No, out? I just don't think Gates is a conservative. I mean, and if you think about it, if there's anybody who should go to trial, I mean, Gates is one who should be convicted in a trial. Why? Why do you say that? Well, we all know the challenge here. You can't sleep with underage women and think you can get away with it. I mean, He denies that. well, the women don't, and so there's people in jail because of it, and I think that's a place that people should have a court. I just don't think that as an individual should be represented in Congress. You made a lot of concessions in the negotiations. No, I didn't. Okay. Okay, is that Let's the get to the bottom of that. Right? That is such a misnomer in life. Let me give you the truth about that now. And I'll give you the truth why I'm not Speaker. It's because one person, a member of Congress, wanted me to stop an ethics complaint because he slept with a 17-year-old. An ethics complaint that started before I ever became Speaker, and that's illegal, and I'm not going to get in the middle. Did he do it or not? I don't know. But ethics is looking at it. There's other people in jail because of it. And he wanted me to influence it. This is a rough and rowdy place, but Mike Johnson is going to be just fine. I served 20 years in the military. It's my absolute honor to be in Congress, but I served with some real scumbags. Look, Matt Gaetz, he paid minors to have sex with him at drug parties. Bob Good endorsed my opponent, a known neo-Nazi. These people used to walk around with white hoods at night. Now they're walking around with white hoods. Algunos incluso han dicho que no apoyarán su confirmación como fiscal general si es que llega al Senado. Mis amigos, aquí estamos con un expresidente y bueno, nuevamente presidente electo que está dispuesto a usar su influencia para proteger a uno de sus aliados. Yo creo que esto nos lleva a una variedad de preguntas, ¿no? Se tratará de una movida legítima para darle el rol importante a alguien en quien Trump confía. ¿Será que esto ya estaba negociado antes de haber este informe de ética? ¿O simplemente ese intento de usar el poder político y evadir consecuencias, ¿no? Veamos un poco también la situación desde otra perspectiva. Matt Gaetz ha renunciado al Congreso justo antes de este reporte que podría dañar su reputación, ¿no? Su aliado más cercano, Donald Trump, le ofrece esta oportunidad de convertirse en el máximo jefe del Departamento de Justicia.
Lo hace justo en un momento donde su imagen está en peligro y podría enfrentar consecuencias. Mis amigos, ¿es esta la clase de persona que debería liderar el sistema de justicia en Estados Unidos? O sea, ¿qué implica esta nominación para la política y el sistema de justicia? Es una movida que plantea una gran cantidad de preguntas en general: ética, poder, hasta dónde pueden llegar algunos políticos para proteger a sus aliados. Pero bueno, mis amigos, vayan respondiéndome las preguntas en los comentarios, mientras seguimos con la siguiente noticia. Y aquí tenemos: Donald Trump al parecer está tomando una mala decisión sobre sus planes de transición, y se los voy a explicar muy bien por qué. Entremos un poco en contexto, ¿no? Hablemos un poco de historia. En el año 1963, luego del trágico asesinato de John F. Kennedy, se creó la Ley de Transición Presidencial. Esto se hizo para asegurar que cualquier cambio en el poder en la Casa Blanca sea lo más fluido, sea lo más seguro posible. Y es que no es para menos, ¿cierto? Al final del día hablamos de la seguridad de más de 330 millones de personas. Pero bueno, ¿qué es lo que está haciendo el equipo de Donald Trump en este momento? El equipo de transición, que está encabezado por Howard Lutnick, mis amigos, está ignorando esta ley por completo. Y aquí es el problema. Ellos están negándose a firmar unos documentos que son obligatorios, conocidos como los memorandos de entendimiento. Recuerdo que hace unos meses yo hice un video sobre esto, donde les dije que Donald Trump se estaba negando a firmar un documento de transición del poder. No importaba si ganaba Trump, no importaba si ganaba Kamala Harris, pero era Trump el que no quería firmarlo. Al parecer aquí hay algo más, algo nuevo, ¿no? Porque pues Donald Trump ya ganó las elecciones, pero ¿por qué no quiere firmar estos documentos? ¿De qué se trata el memorando de entendimiento, no? Básicamente es un acuerdo que permite al equipo entrante acceder a los recursos y a la información que necesitan para proteger al país desde el primer día. Pero Donald Trump y su gente está diciendo no gracias. ¿Por qué es que debería importarnos esto? Al no firmar estos documentos, estos acuerdos, prácticamente están dejando al país completamente expuesto a posibles ataques cibernéticos. Durante la campaña de Donald Trump ya hubo múltiples ataques por parte de Rusia, China e Irán, ¿no? Fueron noticia, ¿no? Recuerden que hackearon sus cuentas y servidores varias veces. Pero bueno, en aquel momento ya se habían filtrado datos muy sensibles, como las comunicaciones del nuevo vicepresidente J.D. Vance. Y si no tienen las protecciones adecuadas, ¿qué va a pasar ahora, no? Los hackers se estarán frotando las manos. Aquí no se trata solo de correos electrónicos hackeados, sino de algo mucho más serio. Hablamos de información de seguridad nacional. Si la campaña de Donald Trump ya fue una vez vulnerable, imagínate lo que puede pasar ahora si deciden operar fuera del marco legal. Esto no es paranoia, amigos, es la realidad de un mundo donde la información es poder. Pero bueno, el equipo de Trump no solo está ignorando las leyes, sino que también han ideado un plan para evitar la supervisión del Senado. ¿Cómo? Utilizando un truco que les permitiría nombrar a funcionarios en funciones, sin pasar por el proceso de confirmación. Figuras como Marco Rubio para secretario de Estado, Kristi Noem para Seguridad Nacional, serían nombrados sin que el Senado pueda revisarlos. ¿Y cómo lo van a lograr? Muy sencillo. El plan es forzar un receso en el Senado durante al menos 10 días para hacer estos nombramientos sin ningún tipo de escrutinio. O sea, ¿te imaginas lo que significaría tener a personas en puestos claves que no han pasado por ningún filtro, ¿no? O sea, todo esto se justifica porque nunca han visto un equipo de transición como el nuestro. O sea, sí, eso suena como una amenaza más que una promesa, ¿no? Pero bueno, aquí es donde entra también Rick Scott, ex gobernador de Florida, quien, dicho sea de paso, pues ya ha tenido sus problemas legales. ¿Recuerdan el escándalo del fraude del Medicare de su empresa, no? Pues bien, Rick Scott, que podría ser que intentó ser el próximo líder del Senado y no lo logró, era como que esta ficha clave para ejecutar el plan de nombramientos escondidas, ¿no?
Mis amigos, esto no es simplemente un tema político, ¿no? No estamos hablando de juegos de poder normales, sino de un intento por socavar el sistema democrático. Para poner mejor la guinda en el pastel, se está usando el sistema a su favor para desmantelar cualquier tipo de oposición. O sea, ¿qué tan lejos llegará este equipo para consolidar su poder? Además, figuras como Tulsi Gabbard, como Robert F. Kennedy Jr., ¿no? Y hasta Donald Trump Jr. están involucrados en esta maniobra. La idea es que al mantener a la gente en la oscuridad y nombrar a todos estos actores, ¿no?, controlarán cada rincón del gobierno sin darse cuentas, sin mostrar nada, sin algo de transparencia. O sea, ¿qué ganan al romper las reglas y mantener todo en secreto? Yo creo que aquí la lógica es simple, ¿no? Cuanto menos sepamos nosotros, el público, y lógicamente la administración de Biden, ¿no?, va a ser más fácil llevar a cabo la agenda sin interferencias. ¿Recuerdan cómo terminó la primera administración de Donald Trump, ¿no? Destrucción de documentos, teléfonos desconectados, oficinas desmanteladas. Fue como dejar la Casa Blanca en ruinas para el próximo inquilino, ¿no? Pues ahora parece que planean hacer lo mismo, pero desde antes de asumir. Creo que no les importa la opinión pública ni la transparencia. Para ellos es como si estuvieran diciendo, ustedes quédense en la esquina, que papá aquí está trabajando. Y así, mientras los ciudadanos comunes estamos en la oscuridad, ellos están tomando decisiones que nos van a afectar a diario. Amigos, hemos llegado al final de este análisis. Yo creo que lo que hemos visto aquí no es un solo intento de jugar con las leyes, ¿no? Hablamos de un ataque directo a la democracia y a la seguridad del país. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Donald Trump y su equipo tienen este derecho de saltarse las reglas por su conveniencia? ¿Será que deberían rendir cuentas como todos los demás? Me encantaría saber cuál es tu opinión en los comentarios. Y como siempre, si te ha parecido interesante este video, dale un like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para no perderte de ninguna actualización. Compártelo con tus amigos para que más personas sepan lo que está ocurriendo detrás de puertas cerradas. Y para cerrar esto te dejo una gran pregunta. ¿Hasta dónde crees que debería llegar la política estadounidense para poder detener este tipo de movimientos? ¿Ustedes creen que se puede frenar este tipo de estrategias antes de que sea demasiado tarde? Muchas gracias por acompañarme el día de hoy y no lo olviden que la democracia solo sobrevive si la defendemos juntos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.